Vamos para el año que viene y para esta mañana, estaba ya hace rato hablando un texto y estuve pensando, meditando, es sobre lo que se leyó ya, un solo versículo de 2 Corintios 12, versículo 9. 2 Corintios 12, versículo 9, que hace un momento nomás se leyó, pero les pido que lo puedan abrir para leerlo, y el título para meditar en este versículo es gracia suficiente. Dice Pablo que el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, encomendamos este tiempo de meditación en tu palabra, que tú nos hables, Señor, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. La vida está hecha de momentos, dicen los que filosofan aún hoy en día. Y pensando, como cristianos, es cierto, pequeños momentos que vivimos. La vida entera está hecho de pequeños momentos que se van sumando. Momentos hermosos, pero momentos, diría el positivista, no tan lindos. Momentos difíciles. Momentos donde podemos decir, como el apóstol Pablo, el aguijón que tengo en mi carne. Todos deseamos y buscamos, incluso trabajamos para que los momentos lindos sean los que más haya en la vida. O quien no quisiera, seríamos masoquistas si no quisiéramos eso. Todos queremos eso. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad de la vida te sorprende? Cuando la realidad de las dificultades que son inevitables nos confronta y se pone en el camino. ¿Hay manera de prepararse para esos momentos difíciles? Y si es sí, ¿cómo? ¿Cómo me preparo? Esto queremos ir analizando, no solo lo que hoy el mundo nos dice, cómo debemos prepararnos, porque quiero verlo de una manera, lo que la sociedad y lo que a mi alrededor, mis compañeros, mis vecinos piensan de la vida y cómo enfrentar los problemas, sino cómo un cristiano se enfrenta a un problema, así como el apóstol Pablo sintió ese aguijón. En estos tiempos, yo, por mis análisis o pensamientos, es eso, algo que yo me veo a lo que pasa alrededor y con los que dialogo, veo dos grandes problemas. Por un lado, una tolerancia a la adversidad muy baja. Cualquier problemita, cualquier dificultad es algo tóxico, es algo que se me viene el mundo abajo. Se tilda, hoy tenemos abuelos tóxicos, padres tóxicos, hijos tóxicos, hermanos tóxicos, vecinos tóxicos, trabajos tóxicos, todo es tóxico. Ahora, el cristiano, si bien hay cosas ciertas, eso sí, hay tóxicos, pero el cristiano debe estar buscando dónde están los tóxicos y evitar. Una pregunta que me hago. El otro obstáculo que veo, una presión excesiva de huir de esas dificultades, una presión que nos pone todo nuestro entorno de salir de esas
dificultades, incluso de las más pequeñas. Y por eso yo las separo, las dificultades, las pruebas, en dos niveles. Tipo un jueguito, a los chicos saben de qué, un juego de dos niveles. Tenemos nivel 1, nivel 2. Podríamos seguir subiendo de niveles, pero hoy nos vamos a quedar con 2, creo que es suficiente para analizar. Nivel 1, pequeños problemas, pequeños contratiempos, lo diario, lo que nos sucede a diario, dificultades, perdimos algo, alguien nos dijo algo que no me gustó. Y para esto hay diseñado entretenimientos para anestesiarnos o sacarnos de esos problemas. Algo a nuestra medida para que podamos olvidarnos de lo que nos está pasando en el momento, en el día. Pero a la vez vemos, ustedes creo que me están siguiendo a qué me refiero, esto mismo está ayudando a que la sociedad, las familias, nos estemos enfriando como humanos. Perdemos el calor y el contacto humano porque necesitamos de eso que nos aleje de la realidad. Ahora tenemos términos nuevos, por ahí lo habrán escuchado. Tecnoadicción, ¿escucharon? Nunca escucharon, miren, interesante. Ciberadicción, no es cibercrimen, ciberadicción. Tecnofilia, ese me sorprende un poco, tecnofilia. O sea, un emparentamiento, una relación muy íntima con la tecnología. Tanto es así que eso es lo que el mundo propone, porque eso es lo que pasa, se propone algo para liberarnos de ese estrés que vivimos, a la vez eso mismo nos lleva a algo peor. Entonces tiene que haber cómo sacarnos de eso. Entonces, ya hay en Argentina poco, pero ya hay centro de recuperación de la adicción a las redes y dispositivos. En México, por ejemplo, pueden buscar, en México ya hay un centro de recuperación para adictos a la tecnología. Posadas, yo no pude, busqué y no, gracias. Bien, Posadas ya hay. Creo que la iglesia deberíamos pensar, lo tiro esto a la iglesia, a la comisión pastoral, que tendríamos que estar preparándonos también para eso. Bueno, ¿hasta dónde es adicción? Bueno, ahí ya podríamos entrar a discutir y no es el tema de hoy. Pero sí es cierto, si ya en Posadas hay centro para recuperar a los adictos a la tecnología, no es a la cocaína, a lo que fue, sino a la tecnología. Porque nos damos cuenta que nos está haciendo mal como humanos, como sociedad. Eso es el nivel 1. Dentro de esas redes aparece el nivel 2 o saltamos al nivel 2, cuando ya las dificultades son más difíciles. No sé si podemos decir los aguijones en la carne, pero cuando ya hay problemas más profundos. Entonces, la sociedad misma o las redes mismas proponen muchas salidas. No sé si están observando, pero hay un aumento bastante importante de las religiones orientales. Dicho sea de paso, esas religiones son ateístas, o sea, dejan a Dios de lado, aunque sea cualquier Dios. Pero también, y el punto va por acá,
antiguas filosofías estoicas. Por ahí no sé si os escucharon hablar. Ahí algo ahí. ¿Escucharon hablar de los estoicos? Sí, bueno, algunos que estudiaron filosofía. Cuando yo les vaya diciendo algunas cosas, se van a dar cuenta que los estoicos están entre nosotros, pero no tienen ese nombre. Más adelante les digo. Los estoicos, y también las filosofías orientales, lo que proponen es dar una respuesta concreta, sencilla, fácil, pasos, cómo enfrentar las dificultades, el sufrimiento y el dolor. Pero por otro, y acá viene lo riesgoso, lo peligroso, es dejando todo lo que sea o prescindiendo de la religión o la espiritualidad. O sea, centrándome en que yo puedo encontrar la solución. Dentro de ese nivel, el segundo nivel, le digo, cuando ya son las dificultades, problemas diarios, alguna enfermedad, alguna pérdida de trabajo, algún problema con un hijo difícil, vecino difícil. Entre eso, la filosofía, los estoicos proponen salidas dentro de lo que se puede decir sencillo, incluso parecidas a lo que la Biblia nos enseña. Entonces no es nada nuevo. Pero dentro de ese nivel, yo digo dentro de las redes y lo que se propone, vamos a encontrar a medida lo que cada uno quiere buscar. Estoy diciendo un poquito más largo la introducción, pero vale la pena. Dentro de las redes van a encontrar soluciones para la medida que ustedes necesitan. Algunos me están diciendo que sí. Y para lo que ustedes creen o tienen un preconcepto, un prejuicio, van a encontrar a alguien que le apoye. Puedo contar algunas cosas, pero que me dieron gracia un poco. Por ejemplo, el arroz es malo. Para mí el arroz es lo mejor. Encontré eso también. El arroz es malo. Entonces, si tenemos que hacerle caso a todo lo que hay, estamos mal, porque no vamos a poder comer nada. Frutas que comimos desde chico y que todo el mundo come porque están comprobados, porque los que conocen de salud están comprobados que son buenas, tal vez exceso puede hacer mal, pero no son malas. Te dicen que son malas. O, por ejemplo, algo más, vamos ya a algo social, familia. Dice, no hace falta que tu hijo tenga mamá y papá. Eso fue lo último que escuché. No hace falta que tenga. Si sos una buena mamá, es suficiente. Si sos un buen papá, es suficiente. Diseño de Dios afuera. Entonces, ¿a qué voy? Estamos siendo bombardeados como creyentes cada vez que abrimos nuestras redes o nuestro celular o desbloqueamos, estamos siendo bombardeados por los estados, por las redes, otras redes también, pues los estados son redes, de toda clase de filosofías para hacernos sentir bien y salir airosos de los problemas que tengo. Todo está hecho a medida. Les quiero comentar un poco sobre los estoicos y el por qué, un poco, no sé si puedo decirlo preocupación, perdónenme si por ahí es chocante, pero es un poco preocupación por algo que les digo después. Les leo para que sea concreto. Dentro de esto, los estoicos nacieron 300 años o el tercer siglo antes de Cristo, o sea, vienen antes de Cristo, por un filósofo, o sea, todos son griegos, bueno, excepto algunos que después siguieron estos pasos, pero Zenón se llamaba.
Marco Aurelio fue un emperador de Roma, tomó la filosofía estoica y se la transformó para como emperador y como general del ejército. Incluso hoy, en algunos ejércitos del mundo se usan esas filosofías que Marco Aurelio escribió. Cosas buenas, incluso le decía a su secretario, estos días leí, él decía a su secretario, el secretario privado decía, hacedme o recordadme todos los días a la mañana que soy un mortal. Interesante. El estoico persigue las virtudes cardinales como la valentía, justicia, templanza, sabiduría. Bien, o sea, los cristianos también. Ahora el estoico dice que estas virtudes ofrecen un camino más prometedor hacia la felicidad que los bienes externos como la comida o la fama. Bien, ¿cierto? La sabiduría, la templanza, la valentía, la justicia. Es mucho más que casa, comida y fama. El manual de Epicteto, que era un filósofo importante que habló mucho enseñó sobre el estoicismo, resume, los hombres no se perturban, y acá eso habrán escuchado ya mucho, los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. La opinión que tú tienes del problema que te estás enfrentando, eso te perturba, no por el problema en sí. Por tanto, le aconseja, no procures que las cosas sucedan como tú deseas, sino que sucedan como suceden y encontrarás la paz. Si Dios quiere, decimos los cristianos, ¿no? Que suceda todo lo que Dios quiera. Hasta acá va todo bien, no tenemos nada para decir en contra. La paz no proviene de cambiar tus circunstancias, proviene de cambiar tu mentalidad. Suena esto, ¿no? Debemos cambiar la mente, ya no más, o sea, no puedes cambiar tus circunstancias, cambia tu mente. Eso está lleno en las redes. Bien, no puedo decir esto está mal, ¿cierto? Jesús, Pablo, ¿qué dijo? Todo lo honesto, todo lo puro, en esto pensad, la mente. Bien. ¿Cuál es el peligro? Ahora sí, poquito, ¿hasta dónde llega el estoicismo? ¿Cuál es el límite hasta dónde podría ayudar a una persona este pensamiento? El peligro es que se enseña abiertamente el suicidio y la eutanasia como salida última. Este mismo Epicteto escribió, ¿hay humo en la casa? Si no es sofocante, me quedaré adentro. Si resulta demasiado el humo, saldré. Si la vida se vuelve insoportable, la casa llena de humo, entonces puedes elegir salir por la puerta. O sea, todos estos pensamientos sirven hasta tanto aguantes. Un día, un momento que no aguantes más, la salida es la puerta. Si la vida se vuelve insoportable, entonces puedes elegir salir por la puerta. Tal vez no sea casualidad, y ya hemos hablado un poco en algunos momentos, de que la tasa de suicidio y la pelea por la eutanasia, que en algunos países ya está vigente, hay leyes que protegen o que, no sé si sería proteger, sí protegen a los médicos para que la eutanasia sea un final, un remedio para la salida por la puerta cuando decide la persona que no aguanta más. Ahora, esta última parte es lo difícil, lo peligroso. Entonces, vamos a nuestro texto. Bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está el cambio. Los estoicos estuvieron bien fuertes hasta el año 500, 400, 500. A partir de ahí el cristianismo sofocó las ideas estoicas. Es más, los mismos filósofos, y un filósofo francés que no tomé nota del nombre, que dijo, el cristianismo ganó porque propone algo mucho mejor a la salida estoica a los problemas de la vida, a las dificultades de la vida. La Biblia, Dios te dice, te voy a sostener hasta el último momento. Y después vas a salir, sí, cuando yo decida, y vas a estar en un lugar mucho mejor. Vas a disfrutar. En las cosas que nunca pudiste disfrutar de la manera en que yo quise para ti cuando te creé. Pero 1500 años duró el pensamiento cristiano sobre cualquier otra filosofía. Hoy se quiere volver hacia atrás y se vuelve hacia atrás. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No quiero entrar en muchos detalles porque no hay detalles, pero podríamos decir Pablo y su estaca, porque eso significa la palabra aguijón. No es una espinita. No era un dolorcito de muela, dolor de cabeza, pequeño dolor de cabeza o un dolor de columna o lo que fuese. No sabemos. Era realmente algo doloroso. Pero imaginemos a Pablo, y hago un poco un ejercicio contextualizando, imaginemos a Pablo hoy. Tiene esa dificultad, tiene esa estaca que él dice 3 veces he rogado al Señor que me la quite. Tiene esa estaca que él dice que es enviada o dada, un regalo. Esa palabra dada es don. Es un regalo que Dios le está dando a Pablo. Una de las cosas que dice Pablo, que es algo que le ha sido dado, es Dios que le da un don. Después dice que es un mensajero de Satanás. Ustedes lo pueden leer, tener abierta la Biblia. Dice que es un mensajero de Satanás que le abofetea. Él lo siente como, dice que el original es la misma palabra que se usaba para los esclavos, para pegarles, uno para ponerles en línea, como ¿sí, no? Y eso es más o menos lo que él entiende. Dios, para que no me enaltezca, para que no me enorgullezca, me regaló un aguijón, una estaca, un mensajero de Satanás que me dé. Ahora, Pablo está en estos tiempos y necesita un consejero. Va al primero, dice, bueno, Pablo, lo que necesitas es un marco mental positivo para enfrentar el problema. No se queda conforme Pablo, dice, bueno, voy a ir a otro. Pablo, el poder para conquistar esta debilidad dentro de ti, porque él dice, me gloría en mis debilidades, está dentro de ti. Ese poder está dentro tuyo. Aprovéchalo. Debería buscar en lo profundo de tu interior para encontrar la salida, tipo filosofías orientales. Otro, y un estoico ahora encontró un estoico y dice, no te concentres en las circunstancias, cambia tu mentalidad, acéptalas. O tal vez encuentre a un cristiano de los positivistas, como dije hoy. Pablo, si en verdad tuvieras fe, saldrías librado de este aguijón de la carne. Tu problema es falta de fe, Pablo. ¿Nunca escucharon eso? ¿Nunca le dijeron?
¿Y nosotros qué le diríamos a Pablo? ¿Tú qué dirías a Pablo? ¿Qué consejo le darías a Pablo? Menos mal que esto está en la palabra del Señor, está escrito. Y él fue al consejero admirable, Dios fuerte, ¿no? Isaías. Y él le dice, Señor, ¿qué hago? Por favor, quítamelo. En realidad dice, quítamelo. Y él tiene algo diferente que decir, el consejero. En lugar de quitar el aguijón de Pablo, Dios le da gracia. Y la gracia es suficiente para poder satisfacer y quedar en ese lugar con la estaca clavada, pero poder gloriarse en esa debilidad. No estoy diciendo nada fuera de contexto, es lo que leemos en ese texto. Bástate mi gracia, demuele las autosuficiencia y autoconfianza. ¿Qué significa bástate mi gracia? Primero, demuele la autosuficiencia y mi autoconfianza. ¿Se entiende, no? Cuando soy autosuficiente porque yo lo puedo hacer solo todo. Yo puedo vivir la vida creyente del cristiano o esta circunstancia difícil la puedo pasar solo. Y confío en mí mismo, por eso es autoconfianza. Esto ya no lo podemos tomar de la filosofía porque no resuelve el problema. Porque dice que vas a encontrar la felicidad cuando encuentres la virtud. Tú debes buscar la virtud, crecer en virtud y entonces vas a ser feliz. Y el Señor dice, bástate mi gracia. Esto deja en mis manos la salida y no en el poder del Espíritu Santo. Punto, ya que diferimos, Dios nos dice, esto no es estoicismo. Mis debilidades me hacen fuerte porque es el poder de Cristo en mí, dice Pablo. Porque mi fortaleza, mis fuerzas son insignificantes ante el poder de Cristo. Si yo quiero confiar en mis fuerzas, en mi sabiduría, en la forma de resolver este problema de esta estaca clavada, no va a ser suficiente. Necesito del poder de Cristo. Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En segundo lugar, bástate mi gracia te hace depender solo de Cristo y de su suficiencia. Bueno, relacionado con lo anterior. Dejo de confiar en mí mismo, en mi autosuficiencia, no demuele. Ahora, bástate mi gracia. El Señor le dice, bástate mi gracia. Me hace depender solo de Cristo y de su suficiencia. La virtud te deleita, es una cosa buena. La virtud es buena, la Biblia nos enseña a ser virtuosos, pero no podemos servirnos de una copa de virtud en el momento de dificultad y de presión, o cuando estamos bajo presión, de prueba. Estás sediento y necesitas de la fuente de agua viva. Salmo 36:9, para que vean que esto no es solo que Jesús lo dice, se recordarán, por eso, pero lo quiero leer. 36:9 dice, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Salmo 36:9. Jesús dijo que Él es el torrente que brota para saciar la sed. Salmo, el que tiene sed, venga a mí y beba. San Juan 7:38. La verdadera virtud es un don, un regalo, no un logro. Un fruto del Espíritu, no el triunfo de mi voluntad. Soy fuerte, yo puedo.
tú puedes. La meta de esta virtud no es simplemente la tranquilidad o el dominio de uno mismo, sino la visión de Dios mismo. Pablo, imaginémonos a Pablo debajo de esa estaca, o sea, gráficamente, ¿no? En ese sufrimiento que él tenía. Es tener la visión completa. Que todos los sufrimientos, y por eso fueron perseguidos incluso los cristianos. Vimos que hay bastantes cosas similares hasta un límite de los estoicos, Marco Aurelio, y entonces me entró la curiosidad. Marco Aurelio, que tenía cosas y entendía la vida con similares a lo que Cristo enseña, los cristianos, porque si él persiguió a los cristianos. Y él lo que no podía entender y le daba bronca era que los cristianos decían, yo sufro, es cierto, como los estoicos, puedo soportar la aflicción, pero porque sé que más allá está la vida. Y eso le daba bronca. Decía que eso va a desestabilizar el imperio, por eso los persiguió a los cristianos, aún él. Los cristianos tenemos la esperanza. Podemos ser afligidos si somos afligidos, pero a la vez estamos llenos de esperanza. Primero Corintios 15, 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida, o Cristo es solamente para esta vida, somos iguales que los estoicos. Más allá de que nosotros podríamos decir, bueno, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero nuestro sufrimiento, nuestra vida está más allá. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo escribiendo sobre la pérdida de un ser querido. Tercer lugar, bástate mi gracia, significa que es suficiente. Porque podía satisfacer la necesidad de Pablo, la tuya y la mía. Esa gracia que podía sostener a Pablo, creemos que no me puede sostener a mí. ¿Cuántas veces lucho con eso? Yo. Y quiero entrar como los estoicos a romper, a salir de eso. Podía satisfacer la necesidad de Pablo porque es la propia fuerza de Dios. Mientras que la salida que ofrece este mundo está expresado en las cosas que no pueden satisfacer, el amor de Dios se muestra por medio de su bondad y su gracia aún en esas dificultades. Ahí está la gracia y ahí se muestra la gracia, porque nos satisface. Es suficiente. Jesús le dice, bástate. O sea, cuando decimos basta, bástate. Lo que es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia no es debilidad o fragilidad, decir, bueno, me sostengo, que sea lo que Dios quiere, sino que me fortalezco en esa debilidad mientras voy circulando. Para obtener la victoria, Pablo tenía que creer que la gracia de Dios era suficiente. Bástate mi gracia.
No creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que no nos convencemos de que nosotros somos insuficientes. No podemos creer que la gracia de Dios es suficiente para mi vida mientras que yo no reconozco que yo no soy suficiente, que yo soy insuficiente. Para nosotros es un gran obstáculo ese. Somos personas, yo quiero confiar, yo quiero tener todo resuelto, quiero tenerlo todo encaminado, mañana, pasado, fin de año, próximo año, tener todo ordenado y que suceda como yo lo tengo planeado. Pero Dios tiene otros caminos. Somos personas que queremos confiar en nosotros mismos. Pero no podemos recibir la fuerza de Dios mientras que no conozco y reconozco mis debilidades. No podemos recibir la suficiencia de la gracia de Dios mientras no conocemos nuestra propia insuficiencia. Uno más, último. La gracia de Dios es suficiente para poder llegar a gloriarme en mis debilidades, dice Pablo. Me gustó la palabra porque eso es lo que significa, acá dice gloriarse, pero lo que leyó Fátima hoy es me voy a jactar de mis debilidades. Imagínense, vean qué débil que soy. ¿No suena eso? Así es. Porque cuando yo soy débil, entonces el poder de Cristo puede usarme, dice Pablo. Pablo. Gloriarse en la debilidad es la base para que repose el poder de Cristo, dice Pablo. Las fuerzas que obtenemos son las fuerzas de Cristo. Las palabras de Cristo, de lo que Cristo te da. San Juan 6:63 dice que mis palabras que yo les di son vida. Son vida. En la vida es el conjunto de lo que necesitamos todos. La vida eterna, la vida. Aquí, el momento de dificultad, la vida es lo que nos sostiene, la vida de Cristo. Pero el tema también, y acá un poco de llamado de atención para todos nosotros, no necesitamos la palabra de Cristo a través de un intermediario. Si bien la predicación es la explicación, textos difíciles y lo que Dios nos está queriendo decir, pero cuando yo solamente me alimento de intermediarios, no es suficiente. Para poder recibir el poder de Cristo necesito yo mismo entrar, alimentarme. No hagamos como los demás que buscan lo que les gusta, lo que les cae bien en las redes. Busquemos lo que Dios tiene para mí todos los días. Todos pueden tener, o muchos pueden tener, lindas estrategias pintadas de cristianos, pero no son el poder de Cristo. Puede haber muchas promesas de salida en tus dificultades, pero no son la fuerza o las promesas que Cristo nos da. Te voy a sostener en medio de la prueba. Los cristianos debemos volver y buscar y mantenernos en los que siguen, mantenerlos en las Escrituras, que allí brota la fuente de agua viva. Personalmente creo que la abundancia de mensajeros hoy atenta directamente contra el crecimiento y la madurez cristiana. Gloriarse en las debilidades es la base para que repose el poder de Cristo. Para cerrar, gracia suficiente en un verbo,
conjugaciones, 3 conjugaciones: pasado, presente y futuro. Es lindo y al principio el pastor dijo, gracias por las dificultades, porque ya nos habíamos olvidado, ¿no? Pero damos gracias al Señor porque vemos que su gracia fue suficiente, y si no, alguien me para acá, que Dios fue suficiente en sus vidas. Pasan para atrás 1 año si quieren solamente. Si la gracia de Dios no fue suficiente, díganme. Sí, fue suficiente. Amén. Gracia de Dios para el futuro. Todos creemos y estamos ciertamente, o mejor dicho, convencidos de que Dios va a darme su gracia en el momento que la necesite y la manera y cómo la necesite. Pero lo que necesitamos y cuando estamos en el problema es la gracia presente. Y ahí es donde se nos hace a veces el nudo. Me alegro de que Dios no dijo, mi gracia es suficiente para Pablo, porque es un gran predicador, sembró tantas iglesias, tantos problemas en la iglesia y los hermanos y todo, necesitaba mucha gracia. Entonces para él es suficiente, porque todos nosotros podríamos estar fuera del círculo si hubiera dicho así. Sino que dijo, mi gracia es suficiente, o bástate mi gracia. No lo personalizó. ¿Por qué digo eso? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Así lo dijo? Miren el texto. En la debilidad. Ahí estamos todos. Porque Dios le está hablando a Pablo y Pablo lo registra para nosotros hoy. No estoy fuera del círculo. Como dije, no tenemos problema con la gracia del pasado, porque todos reconocemos que fue suficiente. No tenemos mucho problema con la gracia del futuro, porque sabemos y siempre se nos enseñó que Dios te va a sostener en las pruebas. El tema está cuando estamos en esa prueba. Yo mismo he aconsejado a otros cómo pasar por una situación difícil y cuando llega la situación en mi vida. Alguien me dijo una vez, bueno, aplica ahora. Es cierto. Pero la gracia de Dios es tan grande, tan suficiente y tan amplia que es para cada uno de nosotros. Podemos estar seguros que bástate mi gracia es para Martín, Daniel, Mirta. Voy a empezar a nombrar para José. Paro ahí, representados acá todos. Es para cada uno de nosotros. No sabemos cómo vamos a terminar el año. No soy pesimista, por favor, no me tomen a mal. No sabemos lo que va a pasar en 1 hora. Pero lo que yo quiero grabarme, esas palabras, que esto pueda, como decía Juan Bunyan, y termino, ya me estoy acordando algo más. Juan Bunyan, ¿saben quién fue? El que escribió El Progreso del Peregrino. Estaba en la cárcel no porque robó, no porque hizo algo malo, sino porque predicaba la palabra de Dios. Le arrancaron de la familia, hijos chicos. La esposa tuvo que encargarse y lo metieron en una cárcel. Y cuando él estuvo ahí, imagínense en esa situación. Él escuchó 3 veces, dice la palabra, las 3 palabras, bástate mi gracia. Entonces decía, cada vez que me venía a la mente y quería decir, hacer algo, enojarme, bástate mi gracia. Que eso sea lo que Dios nos grabe en nuestros corazones y pueda ayudarnos en los momentos difíciles que podrían estar no muy lejos, pero en algún momento los vamos a pasar, que estemos preparados. Oramos. Señor, gracias por tener el privilegio de ahora sí estar leyendo y el ejemplo que nos das a través del apóstol Pablo, cómo él lo vivió realmente. Señor, no somos probados más que Pablo, no lo creo,
O tal vez puede ser que alguien sienta que es probado más grande que el mismo apóstol Pablo. Pero tu gracia no se acaba. Señor, ayúdame a poder depender todas las veces que la carne, que la mente, que las circunstancias me quieran hacer salir, saltar o irme fuera, o tal vez perder la confianza, la esperanza o la fe en ti. Ayúdanos a que todos podamos estar llenos de esa palabra. Bástate mi gracia. Amén. Es un nuevo día. Todos los días debo prepararme, fortalecerme en ti y ponerme toda tu armadura. Guíanos en ese camino, Señor, y que cada día tengamos más victorias para gloria. En el nombre de Jesús. Amén.